open to the book of Genesis. Así de pie, por favor, tomen sus Biblias y vamos a abrir el capítulo de Génesis. And I would like someone to read in Spanish Genesis 1:29. Si alguien lo puede leer en español, You read Genesis Génesis 1:29. And Hadassah in English, please. Y Hadassah lo va a leer en inglés. Yo he aquí que os he dado toda planta que da semilla para que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que dé semilla os será para comer. Amen. 129, yes. Then God said, I am giving you every plant on the face of the whole earth that produces its own seed. I am giving you every tree that has fruit with seeds in it, and all of them will be given to you for food. Amen. Thank you. And with this verse in mind, con ese verso en nuestras mentes, I would like for Brother Thomas to have the prayer, please. Preguntarle al hermano Tomás que ore, por favor. Señor Dios Padre Santo y Eterno, venimos ante ti por las rodillas una vez más para darte las gracias porque mi hermano Madre Misericordia, Señor, tienes misericordia sobre todos y cada uno de nosotros. Pero suplicamos de todo corazón que bendigas este servicio en el cual nos estás llamando a atención a que podamos estar más cerca del sistema natural que tú nos diste para comer y alimentar nuestros organismos. Oramos y te suplicamos que nos ayudes para crecer más en este aspecto, tener mejor conocimiento, aprovechar las enseñanzas que nuestra hermana Athai nos va a traer en esta tarde y poderlas poner en práctica en nuestras vidas y al mismo tiempo así presentarse a aquellas personas que de alguna manera u otra tengan padecimientos físicos y así, Señor, poder hacer y cumplir tu santa voluntad. Bendice esta congregación, aquellos que se han retirado, aquellos que no pudieron venir. Bendice a los hermanos que por alguna razón u otra se encuentran enfermos. Pero es un nombre Salvador, por su Hijo. Amén. Amén. What did our hymn say? ¿Qué es lo que dice nuestro himno? That we all shall sweetly obey His will. Que todos deberíamos de obedecer la voluntad de Dios. Amen, right? Amén. Amén. Okay, so today's lecture is called the proper diet. Entonces, hoy la lectura de hoy se llama la dieta apropiada. Okay. Okay, God said, I have given you every herb bearing seed. Yo les he dado cada hierba y cada semilla. And even, I don't know if it says it in your Bibles, but No in sé cómo mine, dicen sus Biblias, pero en la Biblia mía or how it's dice, written, the word is in the Bible is italicized. la palabra en la Biblia dice, las palabras en la Biblia están italizadas, o sea, en una manera escrita especial. So this emphasizes, Y esto enfatiza okay, that for you and for me, que por ustedes o por todos nosotros it shall be meat. Tenemos que llegar a conocerlo. And for those of you that have a study Bible, Y por todos aquellos ustedes que han tenido estudios bíblicos, if you read in the Ellen G. White commentary, si leen en los comentarios de la hermana White, okay, and what does it say on there? ¿qué es lo que dice ahí? I know Brother Antonio has David, do you have your Bible? Your Spanish one? Okay. In the Ellen G. White commentary for 129, En uno de los comentarios de la hermana Elena White, it says, the Lord has given His life to the trees and vines of His creation. His word can increase or decrease the fruit of the land. If men would open their understanding to discern the relation between nature and nature's God, faithful acknowledgments of the Creator's power would be heard. Without the life of God, nature would die. His creative works are dependent on Him. He bestows life-giving properties on all that nature produces. Do you want to read it in Spanish? Mine's in English. Oh, I thought it was in Spanish. Okay. well, It says here basically that He bestows life-giving properties on all that nature produces. Básicamente dice aquí que la vida nos nos da propiedades que nos que da da vida. propiedades en la vida Que da vida. que da vida. Okay. And so what does Los this mean? productos ¿Qué es lo que naturales. quiere decir esto?
Can anybody tell me what this means? ¿Alguien nos puede decir qué quiere decir What eso? does it mean that God gives us life-giving properties on the nature that He produces? Que Dios nos da vida a través de, de la naturaleza que Él produce. ¿Quién nos puede decir qué es? God is the life giver of all things. But think nutritional-wise, because this is a Piensen en la nutritional manera lesson. nutricional o En la como en For la our manera bodies. de salud para nuestro cuerpo. A ver, Mimi, la mano de Mimi. Sister Mimi? Ok, yo lo poco que he entendido es que así como te ves, eso es lo que expresa de tu alimentación, ¿sí? Usted dice que si te ves demacrada, cansada, es por lo que comes. Perfect. There, yes. Si comes saludable, y sí, porque te cuenta, está pasadito de peso ahí, que eso se lo habla, no, está bien, es porque le mete más a las cosas grasas, entonces eso es lo que habla de él. Entonces, si tú estás bien, ¿cómo te explicará? O sea, que lo que tú comes habla de ti físicamente. Proporcionado, Exacto. proporcionado. Y también mentalmente. Exactly. Sí, exactly. Okay? If God is telling us that Si Dios nos dice all our life-needing properties are in seeds, que en nuestra vida debemos de comer apropiadamente semillas, no, that all our life-needing properties are todo lo las que necesitamos, las propiedades que la propiedades vida necesita tiene que ser, están en, It is in the seeds, en the las herbs, semillas, en las hierbas, and the fruit trees. en los árboles de fruta o en la fruta. So why should we add anything else to our diet? ¿Por qué tenemos que añadir otras cosas más en nuestra dieta? We shouldn't, right? No deberíamos, Because God says it clearly in the Bible, porque Dios lo ha dicho en la Biblia. what He has given us for meat. Lo que Él nos ha dado, Okay? nos dio a conocer para comerlo. Okay, so we profess that we follow health reform, right? Nosotros profesamos de que tenemos la reforma pro salud We are proud not to eat meat. y estamos muy orgullosos de no comer carne. And you know, when I have done missionary work, when I went with Araceli actually to the Y observatory, cuando yo he hecho obra misionera y el otro día fui con Araceli, fuimos al observatorio. I got to talking to a lady that was Y- passing out. Estaba hablando con una señora y estábamos pasando panfletos. She was passing out pamphlets about. She was? Satan. The lady? Yeah, she was. Oh, la Right. señora estaba pasando panfletos o flyers, No, they were booklets from her church Oh. of who Satan was or something like unos that. libritos de su Remember? iglesia de ella que decía que era Satanás y qué es lo que Satanás hacía. So we shared our, I guess, you know, I told her that I was Seventh-day Entonces Adventist. yo le dije que yo era adventista. She didn't tell me what exactly church she belonged to. She said she's Christian. Ella no dijo exactamente de qué religión era, si era cristiana o de alguna otra religión. And you know what she told me, which was very interesting? Pero ¿saben qué me dijo que era muy interesante? She said, "Oh, all you Seventh-day Adventists, all you Adventists, all you profess to be, Oh, tú eres adventista y todos los adventistas dicen que son o profesan ser. all you guys ever talk about is to be Todo lo que vegetarian hablan es como ser vegetariano, and change your diet and don't eat this and don't eat that." cambiar tu dieta y comer esto y no comer lo otro. And she kind of seemed like she was not in the best of moods. Y ella se veía que no estaba en un buen modo, en un buen momento. I tried to get her phone number and to talk, you know, I didn't want to talk to her about diet. I wanted Yo to no talk to her quería about the hablar Bible. precisamente de dieta, traté de agarrar su número de teléfono, But she kind of just dismissed it. pero ella me decidió muy So rápido. this made me think, Esto me hace pensar, sometimes these days, a veces en estos días, when we do missionary work and we try to present health reform, some cuando people don't hacemos pay obra attention misionera y anymore. tratamos de presentar la obra misionera, a muchas personas no nos quieren escuchar. So we have to find, I said, I have to find a way to capture the attention of the So, yo world. pensé, tengo que encontrar la manera de capturar o llamar la atención de estas personas. But we ourselves here who practice or are supposed to practice health Nosotros reform, ahora estamos aquí que supuestamente practicamos la reforma. if we're adding more than what we need or what we don't need to our bodies, Si le estamos añadiendo más de lo que no necesitamos en nuestros cuerpos, and we pray for God to bless our food, y right? nosotros oramos para que el Señor bendiga nuestra comida, ¿verdad? But what food is He blessing? What kind Pero, of food is He ¿qué blessing? clase de comida el Señor está bendiciendo? And what does our diet consist of? ¿Y en qué consiste nuestra dieta? And it shouldn't just be on Saturday that we eat right. Y no debería de ser nada más que el día sábado comemos de una manera apropiada como It debería de should ser. be daily. Debería de ser todos los días en todas las comidas.
But from reading Ellen G. White's book, Pero Counsels, leyendo los consejos de la hermana White, the book is called Counsels on Diet and Food. y el libro se llama Consejos sobre la vida y salud. Brethren, we are wrong. Hermanos, nosotros estamos muy equivocados. And I am ashamed Y about a mí this. me da mucha vergüenza o pena de esto. Because we should have the proper diet and Porque practice nosotros it. deberíamos de tener la dieta apropiada y practicarla sobre todo. Okay, so moving on. Entonces, Okay, we are in a crisis diet. estamos en una crisis de dieta And we need a reform. y necesitamos una reforma. This is what this is what our bodies probably look like. Esto es lo que nuestro cuerpo pues, posiblemente se ve por dentro. And this is maybe what we should look like. O ven una imagen más gruesa, más gorda, y nosotros deberíamos estar así como la imagen de la derecha. And for those of you who don't know about physiology and anatomy, Y por aquellos que no saben mucho de fisiología This- o anatomía, yellow right here, todas las partes amarillas que ven ahí alrededor, this is all unneeded, unnecessary fat. todo es grasa innecesaria, grasa que el cuerpo no necesita. And you see how this person still has Y fat, se which ven is como esa natural, persona tiene esa grasa un poquito alrededor natural, because normally we are going to have fat. porque naturalmente los humanos tenemos y acumulamos grasa en We're ciertas not- partes del cuerpo. We're not sticks, right? No somos palitos, Okay. todos necesitamos grasa. Furthermore, Y aún más, not eating properly or correctly leads to overweight, chronic illness, and eventually death. Not only decay of the body, but more importantly, decay of spirituality. no comiendo apropiadamente o correctamente nos lleva al sobrepeso y a enfermedades crónicas que eventualmente llevan a la muerte. No solamente decae el cuerpo, pero es más importante decaer espiritualmente. I was just having a conversation with our brother Gabriel Macias earlier. I was just having a conversation, Ahorita, hace rato estaba teniendo una conversación con el hermano Gabriel and he was telling me that he's trying very hard to also y él me, está reform his diciendo, diet. él me está diciendo que también está tratando muy en serio cambiar su dieta. And that little by little, him and his wife together in their home are Y doing poco a- everything to change Poco a that. poco, él y su esposa están tratando de cambiar todo lo que cocinan y comen en casa. And he says that ever since he's Y changed desde que él ha His diet. cambiado en su dieta, what he reads lo que él lee, and how he understands como it, él lo comprende, como lo entiende, things are so much more clear to y him. las cosas son más claras en su He mente, doesn't feel so heavy or no se tired. siente cansado o pesado. And he says, I feel that I understand the Bible a lot more. Y dice, yo siento y sé que entiendo la Biblia mejor. And this is very true on what Sister Ellen G. White Y says. esto es muy verdad de lo que la hermana Elena White dice. Okay? And how we eat, Como nosotros comemos, we already all know how it affects us. nosotros ya sabemos cómo nos afecta. Okay, so what do I see when I don't know, how should I Okay. explain it? Okay, and when I travel to other churches and even our own church, Cuando yo viajo a otras partes del mundo y aún siendo de nuestra propia iglesia, and there's a potluck obviously like we do y here, siempre hay un evento de comida y todos comparten comida, I wonder what is going on here. ella dice, "Oh, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué está pasando?" We've got people that sometimes have nacho cheese and nachos. So, hay personas que traen como los nachos, los chis, que es tortilla de maíz con mucho queso. I said it in my last lecture, we eat a lot of carbohydrates. Y yo lo dije en mi lectura pasada, comemos muchos carbohidratos. We don't eat enough greens. Nosotros no comemos suficientes granos. And all of this clogs our minds. Y todo esto tapa nuestro cerebro. Not just that, but we're not mindful of how much we eat. Pero también influye las cantidades que comemos. Okay, and I think, I did the whole pasta thing. I think everybody remembers that Yo project. espero que todos se recuerden de esto. La mano Vilma. Hermana Vilma? Pienso, a veces quizás hay personas no necesitan comer mucho. Tal vez no gastan mucha energía. Yeah. Su trabajo tal vez es con la mente, ¿verdad? Otros trabajamos muy duro o algunos trabajan en fábrica con cosas pesadas y trabajan. Entonces quieren un alimento un
Yeah, I agree. ¿verdad? I agree. Mhm. Otra parte, con respecto a la alimentación, si vamos a viajar o el que puede viajar a otro país alrededor del mundo, ¿verdad? Va a ver que no todos los países, aquí tenemos nosotros abundancia, por decirlo de todo, bendito sea Dios. Comida que hasta se desperdicia. En otros países la gente tiene que comer lo que encuentre, aunque sea de la reforma, ¿verdad? Porque hay países que son muy pobres, hay hermanos que son bien pobres, Yes. y tienen que comer lo que puedan, ¿verdad? Okay. Entonces, por esa parte, pues, hay que tener, tiene uno que ver en eso también. No vamos a ir y a pedir a que se nos dé o a que podamos comer una comida orgánica. Claro, a veces allá es más orgánico posiblemente, porque no hay, como aquí, ¿verdad? Que todo es más industrial. Pero sin embargo, quizás va a ser más poquito o no va a ser tan nutritivo. Entonces tenemos que ver todos esos factores. Yeah. cositas. Factors, yeah. Sí. Okay, so what Sister Vilma was saying is that, okay, we have to take into account the different kinds of diets that different people eat. And that is actually very true. In the same book, Sister Ellen G. White says, En el libro que habla la hermana White dice, not everybody can eat the same. no toda la gente puede comer la misma dieta. Not everybody has the same health status. No todas las personas tienen el mismo estatus de salud. Because diabetics can't eat some fruits. Los diabéticos, Certain algunas frutas y algunas comidas no las pueden comer. And like Sister Vilma said, some people may not have the resources, so Como they have to eat what la they hermana can. Vilma dijo, también los recursos no son los mismos para todas las personas. I don't think anyone here is starving. No creo que nadie aquí se esté hambriento, muriendo de hambre. No, and I think that we have options Yo creo que todos tenemos opciones. of when we go to the store to be mindful of what we Cuando buy. vamos a la tienda, de tener en mente y en cuenta lo que vamos a comprar. There's also another book on temperance. Hay otro libro también que se llama, de la hermana White, que se llama Temperancia. Temperance and something, I forgot what the Se title is me called. olvidó completamente el título, es Temperancia en algo. Which I still have to read it. Que I just started it. también lo tengo que leer, nomás acabo de comenzar a leer. But I want to start with us here, Pero yo quiero comenzar aquí con nosotros, with our con nuestra with our iglesia, brethren. con nuestra iglesia local, aquí con Okay. nuestros hermanos. So when people ask, why are you vegetarian, what do you say? Cuando las personas Hold me on. preguntan, ¿eres vegetariano? ¿Por qué eres vegetariana? What do you say? ¿Qué Why are you ustedes- qué vegetarian? ustedes dicen? Or Sally, why are you vegetarian? ¿Por qué eres vegetariana? Because I'm sorry, what? For good health and because it's God's For good health? for us to How is it healthy though? Because we need protein. ¿Sí? Sí, Araceli no sabe decir por qué no come, por qué es vegetariana y no puede comer, tener proteína. Hermano, ¿Por qué vegetariano? ¿por qué eres vegetariano? Es una de las preguntas que siempre me he hecho, que siempre decía Aristóteles, que cambiaron de dirección, es llenarse no es nutrirse. A veces estamos impuestos a llenarse y queremos que nos estamos nutriendo, pero realmente Yes. la verdadera nutrición no está en la cantidad, es en la calidad que estamos obteniendo, necesaria para poder tener una salud adecuada. Exactly. Thank you. So, our nutrition doesn't consist in the quantity of food we Nuestra eat, nutrición no consiste en la cantidad que nosotros comemos, but in the quality pero of sí what en we la eat. calidad. Sister Sandy? Yeah, so I believe that sometimes people ask in a very sarcastic way. They kind of laugh at you when they do. Most of the people do, or maybe they're curious because they care to learn. So depending who comes to me with that question, then I will answer them. And basically what I do, first, I tell them that I love animals. I mean, That's a good way to start too. Who doesn't love animals? I start with that. Habla inglés en español. Doesn't matter, it's okay. You can speak Spanish. We all speak English too. Les estaba yo contestando, hermanos, que a veces nos preguntan eso y muchas de las veces esto es por sarcasmo.
muchas veces es con crítica, o muchas veces hay personas que en realidad tienen curiosidad porque somos vegetarianos y honestamente quieren saber cómo cocinamos y todo eso, ¿verdad? Pero la mayoría de veces es con un señalamiento, a ver qué me va a contestar, porque a veces nos contestan, ¿y qué haces para la proteína? Y esto, y esto, y esto, y cómo balanceas esto y lo otro, pero honestamente lo primero que yo digo es, y es verdad, el amor al animal, o sea, yo no puedo poner un animal, o sea, tengo amor para los animales que es imposible creer, como dice, que es algo comestible para mí. Y aparte de eso, les digo por mi salud, siempre la gente te va a poner atención por lo primero que tú les dices. Cuando les dices acerca de los animales, ellos se quedan, oh sí, pues los animales, ¿verdad? Mucha gente hoy en día protege los animales. Eso se les queda en la mente. La otra parte le digo, bueno, por mi salud, ¿verdad? Porque tenemos que tratar de tener buena salud. Y ya por lo último, y religiosamente también, ¿verdad? En el principio el Señor nos dio esa alimentación. Y ya con eso, hasta ahorita con estas contestaciones no he tenido ningún problema con esa contestación, con esa respuesta. Thank you, Sister Sandy. Okay, I know everybody wants to comment, so whoever wants to comment on the question, why are you vegetarian, save it because I'm going to come back to it in the end. Okay, los que quieren comentar acerca de cómo contestar cuando les preguntan por qué eres vegetariano, guarden su respuesta porque vamos a regresar al ratito en esto. Okay, hermano Tomás, do you have something to say? Y esto es basado obviamente en el comentario que hizo nuestra hermana Prima, es lo siguiente. Si ustedes verdaderamente analizan el globo terráqueo, se van a dar cuenta de que en el hemisferio norte, en la parte del hemisferio norte, no hay frutas tropicales. Así como en el centro, en el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, no hay maple trees, no hay árboles de maple. ¿Cuáles son las razones por las cuales no existen frutas en los hemisferios? O no existen estos otros tipos de productos que traen más calorías. Porque obviamente Dios en su infinita inteligencia le dio a cada ser humano viviendo en cada lugar los nutrientes necesarios y los puede conseguir en el área donde está viviendo. Como nosotros en la actualidad viajamos mucho y nos inmigramos a diferentes lugares, pues traemos las costumbres de nuestros países y queremos llevar las mismas cosas. No sé si ustedes lo han notado, han sabido esto, pero en invierno normalmente en los países fríos se reseca la piel. Para eso son las nueces, para que las nueces produzcan las suficientes grasas para mantener la piel, ¿cómo se llama? Exacto, gracias por la discusión. Y lo mismo es, si vamos a los trópicos, trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, tenemos las frutas frescas para que mantenga nuestro cuerpo fresco. Okay, Dad, I'm going to have to cut you off there. Sorry. Enough time now. Okay, so we can get into this later on down. We have a whole year, so. Tenemos todo el año para discutir de esto o hablar sobre el tema. And if anybody out here si alguien aquí presente has something about health that I have not presented, sabe o tiene algo de la salud, algo que yo no he presentado, tienen un proyector, you have the podium, y tienen el auditorio, feel free. Siéntanse libres para tener su do tema. your own study and you can hagan su propio estudio y entonces bring your knowledge, because I'll tell you why. Traigan su conocimiento. Because I'm not a nutritionist. Yo no soy una nutricionista. I'm not a doctor. Yo no soy una doctora. Everything that I have learned about my diet, todo lo que yo he aprendido acerca de mi dieta, physical exercise, y ejercicio físico, how to maintain a healthy, nutritious diet, cómo mantener una dieta saludable, thanks to God and His grace and gracias mercy, a Dios y su gracia y su misericordia. I have had the knowledge to want to learn and read about it, la gracia para quererlo obtener y venirla a presentar. to research what doctors say, voy a investigar lo que el doctor me ha dicho, and you can even Google it, y ustedes también pueden llevar la investigación en Google, go to Barnes & Noble and read a book, o vayan a Barnes & Noble, and trust me, your interest will be piqued and more questions will come to you. Créanme que van a tener muchas preguntas y respuestas. Because I didn't go to school for anything that I'm telling you today. Yo no fui a la escuela por nada de los que le estoy diciendo. Don't forget, I went to school for public health, not nutrition Yo and fui diet. a la escuela para public
Para Very different. investigación de enfermedades públicas, no para nutrición. A dietitian is a whole different profession, and so is a nutritionist. Son diferentes carreras. They kind of coincide, but not so much. Se sobreentienden, se conectan, pero son diferentes. Very But I good. was given to touch the subject on the diet, and I'm here to do that. Nomás me dieron el tema de la dieta y aquí estoy. Okay, so when I was 29 years old, Cuando yo tenía 29 años, believe it or not, lo crean o no, born and raised a vegetarian, era nací de crecer vegetariana. my doctor told me, Mi doctor me dijo, you're overweight tú estás sobrepeso for your height and your age. por tu edad y tu edad y tu peso. I'm barely 5 feet tall, Y soy 5 pies, probably 4'11", Make myself a little tal vez taller. 4'11", and I was 130 y pounds. tenía 130 libras. Not 130 pounds of muscle, Y no eran de músculo, 130 pounds of fat. eran 130 libras de I grasa. work behind the desk, I Y sit yo down. trabajo todo el día sentado I go detrás del escritorio Never went to the gym back then, y nunca iba al gimnasio. and I ate whatever I wanted, even though it was vegetarian. Yo estaba comiendo todo lo que me daba la gana, But the French fries, pero las papas francesas, pizza, la pizza, chips, los totopos, los juices, jugos, hot Cheetos, estaban todos los chiros. all that stuff Todas esas cosas I would eat. que llaman comida chatarra. Eso Chocolate, comía. cheesy Chocolates, potatoes, las Papas galletas con queso. con queso, cookies, galletas, coffee. café. And I grew up in health reform, Y yo bajé mucho, demasiado, but dejé la I dieta. didn't practice it. La dieta de la reforma no la estaba practicando. This doctor wanted to put me on weight loss medication. Y este doctor me quiso poner en medicina para pérdida de peso, para perder el peso. Has anybody ever heard of Fenfen? ¿Nadie ha oído de Fenfo? Fenfo? It is a weight loss pill. Es una pastilla It's que ayuda a basically perder peso. a drug, Es una droga and it makes your mind and your body go like this. y hace que su mente y su cuerpo rápidamente trabajen para perder peso. So if you take a pill and you go to the gym, Si toma una píldora y va al you gimnasio, will be a machine. va a trabajar como una máquina, But it's a drug, pero es una droga and it affects your y brain afecta al cerebro, and your obviamente. liver and your body, and it is the worst thing ever. Su cuerpo, su hígado. So I told him, no, thank Yo you. le dije al doctor, no, gracias. And I started going to the gym with a Y really good friend of mine. comencé a ir al gimnasio. Okay, so I completely changed my Yo diet. completamente, absolutamente cambié mi dieta. I completely changed my diet so much that I lost 12 pounds in 1 month. La cambié tanto que perdí 12 pounds in a month. 12 libras en un mes. All I had was vegan food. Todo lo que obtenía o comía era comida Raw. vegana, cruda. No juice, No jugos, just water. no más agua. I would go to the gym Yo iba al gimnasio, probably every morning for like, I don't know, an hour tal maybe. vez una mañana. And I would also eat nothing but quinoa salad with a bunch of spinach. Y por un tiempo comí puras espinacas con quinoa That even my family would make fun of me. y que a una familia le hacíamos, They might say no, but I still remember. burlábamos y dice que todavía se recuerda. Because every time we would go out to eat and I would not want, I was like, oh no, I don't want that pastry. So ella, cada vez le invitábamos a comer un pastel, un panecito, y decía, no, yo no como eso. And I would get told, oh, you're afraid to get fat. Y todos le decíamos que tiene miedo de engordar. And I'm like, I was just told by my doctor that I was overweight. So, el doctor le acaba de decir que tenía mucho sobrepeso. And a lot of people by the age of 30 that don't follow a healthy diet are already on Las cholesterol personas medication. después de los 30 años que no siguen una dieta muy estricta o natural van a tener problemas en la vejez después. I was also told by my mom, actually, you eat like a bird. Si yo le decía, te comes como un pajarito. And it's not, I don't need to feel like, oh, I'm so full, I can't eat no more. No, dice, yo no me tengo que sentir súper llena del estómago. Or unzip my pants because I'm like, I can't breathe. Que no se puede abrochar ni la ropa porque siente que no podía respirar. That's called temperance, brethren. We don't Eso need to es feel lo that. que dice, se llama temperancia. No necesitamos comer We need tanto. to feel satisfied Tenemos que sentirnos satisfechos and give our body at least 2 to 4 hours to digest what y we darle just al ate. cuerpo nada más de 2 a 3 horas You para wanna know que how- dijera la comida. The easiest way to tell if you're healthy, the easiest way to tell if you're healthy La manera más fácil de decir que estamos saludables es
is this. How many times a day do you eat? ¿Cuántas veces al día ustedes comen? How many times a day do you go to the bathroom? ¿Cuántas veces al día van al baño? Number 2. No, de hacer de número 2 o tener, como le dicen el doctor, bowel movement. We know about David. Defecate. Yeah. Okay, ¿O cuántas yes. veces van al baño a hacer del 2? Okay, or defecate. Oh, Okay. yeah. If you eat 3 or 4 times a day, you should be using the restroom Si comen 3, 4 veces al día, necesitan hacer esas veces ir al baño. at least 2 to 3 or 4 hours after that meal. Por lo menos 2 o 3 horas después de haber comido. And if you don't, Y si no es así, su cuerpo no trabaja así. and believe me, I work with women Y créanme, yo trabajo con mujeres who have 1 bowel movement a week. que tienen van una sola vez al baño en una semana. That is not healthy. Eso sí que no es saludable para nada. So, Estreñimiento. well, all that's being held in, all that fecal contents inside, Entonces, pueden pensar que puede ser natural o saludable tener eso adentro por una semana. no, it is disrupting your flora in your intestines. Está destruyendo la flora intestinal. It's destroying your microbiome. Está destruyendo los Microbiome is like your gut flora. su sistema intestinal. And if your microbiome is dysfunctional, if Y it's not proper, esa parte del estómago no trabaja bien, It's- no está funcionando. it's been proven to lead to depression, Alzheimer's, Eso lleva al Alzheimer's, a la depresión and all kinds of other y todas stuff, las okay? clases de enfermedades. Okay, so moving forward, I want to say, Y más adelante yo quiero decir, okay, other than that, what is health reform? ¿qué es la reforma pro salud? What is it? ¿Qué es la reforma pro salud? What does the Bible say? What does Sister ¿Qué es Ellen lo White que say about? dice la Biblia y la hermana White acerca de la reforma pro salud? Specific diet. Yes, but more importantly, it's also the branch of what message? Es una, Thank you, the three angels message. es una rama, un brazo del The right hand, mensaje yeah. angélico. Okay, and but first I'm going to show you something. We're going to move on to it for a little bit, but I want to show you. Has any of you ever seen a healthy and an unhealthy heart? ¿Alguien ha visto lo que es un corazón saludable y un corazón que no está saludable? What your heart actually looks like inside? Como el Like, corazón se ve por I'm sure dentro. Sally's seen it, yeah, in school. Okay. Aquí está un corazón. It's like it's wrapped in cheese. Un corazón, Yeah. Okay. obviamente un corazón saludable y uno que no está saludable, que está lleno de grasa. Damaged by visceral fat. All that is fat. Visceral. Visceral. Yeah. Brethren, this is not healthy. This is a healthy heart. Yeah, it's supposed to have some. You could even tell the difference in The shape. the color, the shape. Yeah, okay. And what causes this? ¿Qué es lo que causa esto? Tener un corazón así. Grease, La grasa, fried foods, las comidas fritas. French fries, I already said that. Pupusas, sorry, I like them. Lo siento mucho, pero pupusas, Cheese, white bread, refined sugars, queso, las harinas refinadas, azúcar blanca. glutinous foods. ¿Por qué no fue? Glutinous. O las comidas que son llenas de gluten. Okay, all the delicious Todas las stuff. cosas buenas y ricas al paladar. But our vegan diet or vegetarian diet doesn't have to be boring and Pero tasteless. nuestra dieta vegetariana no tiene que ser tan aburrida. Because it could be good. Porque okay? también It puede tastes ser good. buena, hay cosas buenas que se pueden hacer y que Okay. saben muy ricas también al paladar. Alright, now we're going to see what Sister Ellen G. White says Ahora vamos a ver lo que la hermana White dice about our diet. acerca de nuestra dieta. Okay, so I'll let you read in Spanish. Hold on. December 10, 1871, I was again shown that the health reform is one branch of the great work which is to fit people for the coming of the Lord. It is as closely connected with the third angel's message as the hand is with the body. The law of the Ten Commandments has been lightly regarded by man. But the Lord would not come to punish the transgressors of that law without first sending them a message of warning. The third angel proclaims that message. Had men ever been obedient to the law of the Ten Commandments, carrying out in their lives the principles of these precepts, the curse of disease now flooding the world would not be. Okay, te vas a leer hasta aquí, okay? Hasta aquí.
No, sorry. Okay, there. El 10 de diciembre de 1871 me fue mostrado nuevamente que la reforma pro salud es un ramo de la gran obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Está tan íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel como la mano lo está con el cuerpo. La ley de los 10 mandamientos ha sido considerada livianamente por los hombres, pero el Señor no quiso venir a castigar a los transgresores de dicha ley y sin mandarles primero un mensaje de amonestación. El tercer ángel proclama este mensaje: si los hombres hubieran sido siempre obedientes al decálogo y hubiesen llevado a cabo en su vida los principios de estos preceptos, la maldición de tanta enfermedad que ahora inunda al mundo no existiría. Okay. When I read this, I said, whoa. Cuando yo leí esto dije, oye, Okay. wow, me asombré. So it says, Porque dice, the law of the Ten Commandments has been lightly regarded by man. porque la ley de Dios ha sido para iluminar la vida del No, hombre. it's been lightly regarded. Está liviamente por los Pues, considerada la ley de Dios ha sido livianamente considerada por los hombres. por los hombres, okay? So we lightly regard what we eat. So, entonces igualmente tomamos muy a la ligera lo que comemos, lo que deberíamos de comer. I worked out hard enough at the gym, I deserve that cupcake. So, decimos a veces, oye, me puse a hacer mucho ejercicio, pues ahora me como este pastelito. Yeah, or I've been eating so good for the last 2 months that I can have a donut. O ahora me puedo comer una dona porque he comido muy bien Or a los últimos slice of 2 meses. pizza. O una rebanada de pizza o lo que sea. It's not going to hurt me. No me va a hacer nada. Okay? So maybe I should just pray once in a while. So, entonces podría decir, tal vez ore solamente una vez de vez en cuando. Or I should just follow the commandments of God once in a while. O debería de seguir los 10 mandamientos de vez en cuando. Maybe my diet should just be lightly once in a O while. tal vez mi dieta debería ser más ligera de vez en cuando. Okay, so should I have a healthier diet once in a while only? So, debería de tener la dieta natural vegetariana de vez en cuando o todos los No, días. it should be every day. Debe de ser todos los días, Because this teaches us temperance, porque esto también nos enseña temperancia, which will help us in our spiritual life. I don't lo have que nos time. ayuda también en nuestra vida espiritual. It's like saying, should I be Christian only Sundays? Yes, should I be Christian only some days? Debería de ser cristiano nada más los domingos. And I want to know from you, do we believe that Sister sábados. Ellen G. White is a prophetess, a modern day prophet? I'm asking you, do you believe that Sister Ellen G. White is a prophet? So, ¿creen que la hermana Yes. White es una profeta? And what does the Bible say about not listening to the prophets? ¿Y qué es lo que dice la Biblia acerca de los profetas? I want somebody to read Deuteronomy 18, Deuteronomio 18, por favor lean a alguien en español. 18 and 19. Deuteronomio 18, 18 y 19. Somebody please read it in Spanish. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Okay. It says, I will raise him up a prophet from among their brethren, like unto thee, and I will put my words in his mouth, and he shall speak unto them all that I shall command him. And it shall come to pass that whosoever will not hearken unto my words, which he shall speak in my name, I will require it of him. So, brethren, we are going to be held accountable So, hermanos, vamos a tener que dar cuentas if we don't adhere to what Sister Ellen G. White is telling us about our diet. si no escuchamos lo que la hermana Elena White nos ha enseñado acerca de la dieta. Okay, so we're going to be held accountable for not reading, searching, or following So- God's laws. Vamos a ser también juzgados por no leer, escudriñar. And what God has given Sister Ellen G. White to speak to us is for our times now. Lo que Dios le dio a la hermana White acerca de la dieta naturista, es para estos tiempos de hoy de nosotros. Okay, and then moving forward, okay, it says men and women cannot violate natural law by indulging depraved appetite and lustful passions and not violate the law of God. Therefore, he has permitted the light of health reform to shine upon us, that we may see our sin in violating the laws which he has established in our being.
all our enjoyment or suffering may be traced to obedience or transgression of natural law. Our gracious Heavenly Father sees the deplorable condition of men who, some knowingly but many ignorantly, are living in violation of the laws that He has established. And in love and pity to the, okay, well, you can read it in English. I mean, Tadasa, we'll just have my mom read it in Spanish so you can understand. Los hombres y las mujeres no pueden los hombres y las mujeres no pueden violar la ley natural y complaciendo un apetito depravado y pasiones concupiscentes sin violar la ley de Dios. Por lo tanto, el Señor ha permitido que sobre nosotros resplandezca la luz de la reforma pro salud para que veamos el pecado que cometemos al violar las leyes que Él estableció en nuestro ser. Todos nuestros goces o sufrimientos pueden atribuirse a la obediencia o transgresión de la ley natural. Nuestro misericordioso Padre Celestial ve la condición deplorable de los hombres que a sabiendas, unos por ignorancia, muchos viven violando las leyes que Él estableció, pero por su amor y compasión hacia la humanidad, Él hace resplandecer la luz de la reforma pro salud, promulga su ley y anuncia la penalidad que se aplicará a la transgresión de ella para que todos puedan aprender y procurar vivir en armonía con la ley natural. Proclama su ley tan distintamente y la hace tan eminente que es como una ciudad asentada sobre una montaña. Todos los seres responsables pueden comprenderla si quieren. Los idiotas no serán responsables. Hacer la clara ley natural e instar que la obedezca es la obra que acompaña el mensaje del tercer mensaje angélico con el propósito de preparar un pueblo para la venida del Señor. Amen. Brethren, what does this tell us? Hermanos, que esto es lo que nos está diciendo. That we are all sick. Que estamos todos enfermos. And we have work to do. Y tenemos mucho trabajo que hacer. If we are giving the world health reform or presenting it to si them, estamos presentando o dando al mundo la reforma pro salud, but we don't live it on a day-to-day basis, nosotros no la vivimos en una base diariamente. Like I told you in the beginning, como les dije desde el principio, I could be so wrong and I'm a little ashamed about it. Yo puedo estar muy equivocada y me da vergüenza. Yo puedo estar avergonzada de esto. And we must pray more. Y nosotros deberíamos de orar muchísimo más. Okay, with this in mind, I want all of us, con esto en mente, quiero que todos nosotros, and to shine, to give que brillemos, que demos la reforma but more importantly, to live it. Pero más importante es vivirla. Even if people make fun of you. Aunque la gente ¿cómo se dice? Se burla de nosotros, nos llaman ¿qué? Conejos. ¿Qué estás comiendo? Oh yeah, eat your rabbit food. Eat rabbit food, yeah. But you know what? My rabbit food is going to prevent me from having diabetes 10 years down the road. It's going to prevent cardiovascular disease. Yeah. The rabbit food, lo que le llaman afuera, la comida de conejo nos va a ayudar a prevenir a enfermedades crónicas más adelante en el futuro. Okay? My rabbit food has protein in it. Yeah, pero mucha gente no lo reconoce. If you think about it, the animals that people eat, what they defecate is la gente come los animales que comen vegetales. Because no lo reconocen. The easiest way, which I will probably bring it up in the end as well, is to say, la manera más fácil es poderles decir, the animals that you eat, los animales que ustedes comen, don't eat meat. No comen carne. Cows don't eat meat. Oxes don't eat meat. Las vacas no comen carne. Los bueyes no comen carne. Chickens don't eat meat. Los pollos no comen carne. Pigs don't eat meat unless you feed it to them. Puercos no comen carne, pero se comen todo la sociedad. So free, even when people say, oh yeah, well all my meat is from free range. Que la gente dice, oh mi carne es natural, es criada natural. I only buy grass-fed cow, organically yo grown. nomás compro orgánico y de vacas que han comido pasto. Well, guess what? Pues, ¿qué creen? Your cow only eats plants, it only eats grass. Tu vaca solamente come pasto y hierbas y... Yes, Vanessa? So, what you're saying is that everything, like if you're a meat eater, everything comes from, like, Plants, exactly.
Yes. Yeah. So all the protein Toda la proteína is plant-based. está basada, tiene una base en plantas. So a meat-based protein diet, So, la dieta de proteína number one, is not needed. no es necesaria And more importantly, it's not what God gave us. y no es lo que Dios nos dejó para comer. Okay? So, I'll let my mom read this in Spanish. And Araceli, can you read in English? I know it's easier for you. No, not read it out loud. Just can you read it on your own? Okay, so I don't have to waste time reading it. Para saber cuáles son los mejores comestibles tenemos que estudiar el plan original de Dios para la alimentación del hombre. Él creó al hombre y comprende sus necesidades. Indicó a Adán cuál era su alimento. He aquí, dijo, os he dado toda planta que da semilla y todo árbol que da fruto y que da semillas y será para comer. Salir del Edén para ganarse el sustento labrando la tierra bajo el peso de la maldición del pecado, el hombre recibió permiso para comer también plantas del campo, los cereales, las frutas carnosas, los frutos oleaginosos, las legumbres y las hortalizas, constituyendo el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Okay? So this leads us to a call to reform. So, esto nos deja Just read the Spanish part. Just read, yeah. Read all of it. El Señor se propone que su pueblo vuelva a vivir a base de frutas, hortalizas y cereales sencillos. Dios les proveyó a nuestros primeros padres los frutos en su estado natural. Dios está obrando en favor de su pueblo. No desea que éste, sin recursos, lo está haciendo volver al régimen alimenticio originalmente dado al hombre. Este régimen debe consistir en alimentos hechos con las materias primas que Él proveyó, que son principalmente las frutas, los cereales y los oleaginosas, aunque también se usarán diversos tubérculos de los testimonios. Okay. No, that's just the book. Okay. Okay, so what does this mean? ¿Qué es lo que esto quiere decir? So obviously, Obviamente, the foods that we need to be las eating comidas que necesitamos estar comiendo need to be made of grains, necesitan estar hechas de granos, or eat foods made from the material that God has o obviously provided. comer frutas siempre y cuando sean derivadas de las semillas y frutas que el Señor dejó para nosotros. So I'm going to give an example. Les voy a dar un ejemplo. And remember last time what I said about shopping for food? ¿Se recuerdan la vez pasada que yo hablé de cuando uno está comprando comida? What did I say you should look at? Que les dije que deberían de ver antes de comprar el producto. Who can tell me? Ingredientes. ¿Quién me puede decir? Huh? Los ingredientes. Yes, the ingredients. Think you're better, Thomas. Pero es lo this que is a very popular porque esto es muy popular. choice of vegetarian meat that we eat. El otro, ¿cómo se dice? El otro resource, el otro que podemos agarrar esto como para sustituir la carne. No, this is a very common and typical food that we eat. Esta es la Vegetarians eat. típica comida que siempre comemos. Who's had these? I think everybody has, right? Todos tenemos de No? esas. Okay, don't. ¿No? Not Josue. But okay, okay? Now, let's kind of analyze the picture. Okay, it's vegan, 100% vegan. It's 100% vegan, it Él says. dice 100% vegano. It's got good fat, Tiene buena grasa. low saturated fat. Tiene bajo en grasas saturadas. In one link, this doesn't look so bad. En una sola Winnie no se ve tan mal. But wow, look at Pero all the vean todos los ingredients. ingredientes que tiene. And what does all this mean? ¿Y It's qué in es lo que English. quiere decir todo esto? And it's not very clear up here, but No okay. está muy claro aquí. Pero, What does God say? What kind of food should we eat? ¿qué es la clase de comida que dijo Dios que deberíamos de comer? Frutas y verduras. Fruits, What nuts, kind seeds. of right? Fruits made of what? If we're- Frutas hechas de qué? Granos.
Huh? Grains, yes, thank you. Okay, so, what is this? Has anybody ever had tempeh? ¿Qué es esto? Esto es tempe. ¿Alguien de ustedes ha probado o ha comido el tempe? Sí. I don't say that. Yes. Okay, so tempeh has Tempe tiene all these ingredients, which is very... estos ingredientes comparados con todos estos. El tempe tiene mucho menos ingredientes. Okay, it has 1 more gram of saturated fat. Tiene which is solamente not good fat. un gramo más de grasa. Okay, but what is it made of? That's Pero the important part. ¿de qué está hecho? Okay, and I know you can't read it up here, and it's hard to see it here. Cultured organic soybeans. Can you say it louder? Cultured organic soybeans. And what else? Water, brown rice, Organic brown rice, barley, organic barley, millet, Millet. lactic acid, and from plant sources. Okay. Tiene frijol de soya, agua, arroz, café o arroz, café, tiene barley, la cebada, tiene granos, millet, o sea, es más a base de granos, And el it's tempe. also vegan and low sodium. Y es bajo el sodio y también es vegano. And there's different flavors of these that you can find in a health store. Y tienen diferentes sabores, lo pueden encontrar en la tienda. And you prepare it in your own Yeah. Yeah, you can prepare it your own way Y lo too. pueden preparar de su propia manera. Okay, so here's the key ingredient that got me about these. And brethren, I can eat like 4 of these, just so you know, because Yeah. I used to like them. Yo me puedo comer 4 de ellas, But you know what got me that I haven't had these in a very long time? pero esto ya con mucho tiempo no lo he comido por esto. Propylene glycol. Porque el glicerol de propileno I don't know how to say it in Spanish. I don't know how to say it. Yeah. Propylene glycol. Does anybody know what that is? Es un químico. ¿Alguien lo puede Google? Does anybody know what propylene glycol is? Propileno o glicerín o no Propylene glycol, glycol. propilene. Okay. Plástico. Plastic. Palabras, es plástico. And it is the main ingredient in antifreeze Sí, for y cars. si contiene plástico es uno de los ingredientes principales. Okay. ¿En qué? And an antifreeze. And And if it's el- in a radiator, it's Oh, antifreeze. sí, y también tiene lo que tiene un poco del químico que le ponen al antifreeze que le ponen a No, los carros. it's the main ingredient in the chemical of cars. O el antifreeze, el líquido que le ponen a los carros para que funcionen el radiador y no se congelen. Ese es el mayor o principal ingrediente que le ponen. And El antifreeze for cars, pero yeah. eso contiene eso. So while you might think, okay, I don't eat meat, Usted but I puede eat pensar, veggie meat, no como carne, pero como carne vegetal. and you feed it to your kids, Pero se lo damos a los niños. they're also taking in propylene glycol. También están comiendo el propylene It's glycol. disgusting. So, Okay? And you know what the sad part is? la parte más triste aquí es Which Brother Alexis from Riverside, I just showed him this, and he said, how is this even legal? y dice un hermano del Versailles, ¿cómo esto puede ser legal? The FDA, ¿cómo se dice? Food and Drug Administration, La Asociación de Comida y Drogas, la Administración de Drogas y Verdura y Fruta, recognizes it as safe lo reconoce como que es seguro para consumirlo, because it comes in small amounts. porque viene en mínimas cantidades, casi nada. So in one link, En una Winnie, let's just say in one weenie, so it's not going to hurt you if you eat one, no les va a hacer pasar nada si comen una, but if you eat 2 or pero si se comen 3, 2 o 3, how many amounts of ¿qué cantidad de propylene glycol are you propylene glycol taking se in your están body? comiendo? And throughout the years as well. Y a través de los años. Okay, so and it even says here that it's actually been banned in Europe. En Europa lo prohibieron, ha sido prohibido Okay. este producto. So, and it also so it says that if pets get a hold, so it's, I don't know if you've ever heard that in animals, if dogs eat antifreeze or coolant for car, they can die. Han escuchado que los perros si comen algo que contiene ese químico se pueden morir. So I found this article or blog Yo that says encontré este artículo that this is called Heinz body anemia. que se llama en los animales Heinz body anemia.
la anemia, Heinz body, la anemia del cuerpo de Heinz, in which is small clumps of protein Que son- seen in the cells. que son moléculas pequeñas de la proteína. So if it harms an animal, I mean, I'm sure. Y si le hace daño a un animal, cuanto más no le hará a la persona. Exactly. Okay, so we're going to skip this. Vamos a pasar esto. So this talks about we only have one life, and we need to practice self-development. Esto habla de que solamente tenemos una vida y tenemos que practicarla Okay, self-development. para desarrollarnos a nosotros mismos Okay, and there's a lot more that I would want to show you about my en buenos time is hábitos, not. sobre todo en la Okay. alimentación. So this brings me to the end for tomorrow. Esto me trae a la conclusión de que Okay. mañana, So when we have people coming in here from the world and we're going to cuando present to tenemos them gente, visitas que vienen del mundo, a way of health reform, y nosotros vamos a presentarles una buena dieta de reforma vegetariana, we might be challenged. vamos a tener un reto con ellos. And we have to know how to answer them because I've been challenged Tenemos many que times. saber y estar preparados para saber cómo contestarle las preguntas que The tengan. easiest way for me La is manera más fácil para mí es, I was born and raised yo vegetarian, he nacido y crecido but vegetariana, I've also studied pero también estudié why a plant-based diet is so much more porque healthy. la dieta basada en plantas es mejor y más saludable. And if you don't know how, Y then I si, no, suggest you y research si it. no saben por qué, yo les invito a que hagan una Because investigación. these days, Porque en estos días, a lot of times when I've tried to say, well, you know, in the Bible, it says this and that, porque cuando yo trato de decir muchas veces en la Biblia dice esto y lo otro, I get turned down. yo siempre la gente como que se voltea o So me I rechazan. ease into it, entertaining them, Yo tengo que saber cómo fácilmente meterme and y tell them, introducirlos. hey, look, listen, a plant-based diet, if you eat meat, this Tengo is que what empezar con happens. una dieta, hablando de la dieta basada en plantas. And then I could say, you know, since the very beginning, from God's creation, Y puedo comenzar a decir desde el principio, en la creación de Dios, in Genesis 1:29, it en says Génesis that, 1:29, you know, grains are meat, fruits. los granos que habla, las frutas, Once you win their friendship in some way. so, hasta que podemos Okay. tener una buena relación como una amistad. una amistad. So I hope that to see you all here tomorrow. Yo espero que mañana, verlos aquí mañana. Okay? And this is what I was talking about earlier. Y esto es de lo que yo estaba hablando hace rato, desde el Okay. principio. So the main reason why people eat meat is because of why. There's always that, oh, protein, protein, Porque protein. la gente come carne, pero la principal razón es porque es proteína y siempre están buscando la proteína. Okay, so if people get protein from cows, where do the cows Si get la protein gente from? agarra proteína de las vacas, de las gallinas, los puercos, They obviously get it from plants. obviamente That's what están they eat. agarrando la proteína de la planta o de los granos. Okay, and then people say, well, the quality of Y aún, the protein. aún si la gente dice, bueno, pues la calidad de proteína, Oh, well, this doctor here, este doctor aquí, he's a doctor for a lot of Olympic athletes. él es un doctor para los atletas olímpicos. And you will probably get, oh, you need essential amino acids. Y él les dice, No, you'll probably hear people say you oh, need ustedes essential. tal vez han escuchado que les dicen, tú necesitas aminoácidos. And all these you get from the plant. Y todos estos aminoácidos los pueden tomar de las plantas, From grains, from chia seeds. de los granos, Okay, so, yeah, grains, chia seeds, del queso, chia. oh, de la chía, Okay. de las semillas de chía. And if you want to get into a scientific detail, proteins are string of amino acids. Y si quieren saber de la dieta de aminoácidos, No. cómo se relacionan, No. Si se quieren poner científicamente, pueden decir proteína son strings. How do you say strings? los Cadenas en el Son cadenas de amino Aminoácidos. acids. And protein, it comes from plants. And amino acids you can get from plants as well. Okay, all the essential ones. There's a lot of science behind los this. aminoácidos son una cadena de proteína y se ligan de unos con otros. And I can tell you it's very interesting if you study it. Y les voy a decir, la verdad es muy interesante estudiarlo. So this is Dr. Scott Stoll. Este doctor Scott Stoll, Okay, he works with professional athletes. él trabaja con atletas And profesionales. he says the number one thing every athlete is interested in Y les is dice, protein. los atletas, y todos sabemos
están especialmente interesados en la proteína and the quality of it, y la cualidad de la proteína and what protein y package, que es un paquete de no, proteínas, which protein package, la cual el paquete que compone Okay. la calidad de la proteína helps the body overcome inflammation and helps recovery. y ayuda al cuerpo a recuperarse. See, it's a question. O ¿Qué paquete de proteína ayuda al cuerpo a vencer inflamación y ayuda para que el cuerpo se recupere, okay? So, is it meat-based or plant-based? la proteína de planta o la proteína de animal es la que ayuda a recuperarse el cuerpo en una inflamación. And even this doctor tells all of his Y patients aún ese doctor le dijo a todos sus pacientes, a plant-based diet. una dieta basada en plantas es la que le va a dar Okay? la buena proteína para recuperarse. Furthermore, if you want to study more, just to give you a little of, Y nada más para darles una idea, blow your mind a little bit, y les voy a hacer Okay. explotar la mente un poquito. animal products, Los productos de animales, you're getting a protein están ustedes agarrando una proteína packed de un paquete o con un compuesto with inflammatory molecules con moléculas inflamatorias, like something called NEU5GC. como una que se llama, NEU5GC. se llama NEU5GC. Okay, and I'll tell you what that is right Tiene una now. fórmula. Also, meat has endotoxins También la carne tiene toxinas and heme iron. Heme iron. y tiene un tipo de hierro que se llama heme o Heme heme. iron, okay? Heme iron. So when we consume animal products, Cuando consumimos los productos de animal, it changes the microbiome, which I told you earlier. cambia los microorganismos en el Okay. cuerpo, The bacteria that live inside of our gut, que la bacteria que vive adentro de nuestro estómago, our de nuestro natural órgano, one, okay? o la bacteria natural que vive en el estómago, When we intake the bacteria from the animal, cuando nosotros tomamos de la bacteria del animal, these studies have been shown to promote inflammation los estudios enseñan que esto nos causa inflamación and overgrow of the other bacteria. y sobrecrece otro tipo de bacteria. And it grows Y so much crece tanto y tan grande that it promotes inflammatory mediators like TMAO. que produce un tipo de inflamación que se llama TMAO. Okay? So I'm just gonna tell you, NEU5GC, El NEU5GC it's a non-human sialic acid sugar molecule. no es un No, es a non-human. es Okay, it's un sílico, it's a silicon un acid, azúcar, yeah, silicona, common in red moléculas meat, que está muy común en la carne roja and it increases the risk of tumor formation in humans. y aumenta el riesgo de crecer tumores. And you want to tell me that meat doesn't cause cancer? Y ustedes me quieren decir que la carne no causa tumores, cáncer. Okay, so we have to find a way to present these things to people. Tenemos que encontrar la manera de presentar esto a las personas. Because I think we all know that the rise of colon cancer, gastric cancer has really gone up. Porque los niveles de cáncer y varios tipos de cáncer han crecido últimamente. And heme iron is found only in meat. Y el hierro tipo Heme está solamente encontrado en las carnes. Poultry, seafood, and fish. Y también en el pescado y toda la comida del mar. So, and all these things are known to cause the main chronic diseases that I told you about weeks Estas ago. comidas van a traer enfermedades crónicas, como les expliqué desde el principio. Arteriosclerosis, stroke, type 2 diabetes, Alzheimer's, Parkinson's disease, arthritis, cancer, and Les traen todos esos everything that will kill you. todas las enfermedades que vemos ahorita que la gente está sufriendo allá You can afuera. explain TMAO if you want to too, which I don't have time anymore, but okay, so Ya no hay tiempo de explicar tantas cosas más que ha encontrado hasta so ahí. this is the way that we can present why having a plant-based diet is very important. Esta es nada más es una parte para explicar por qué es mejor tener una dieta presentada basada en plantas. And for us here, our Para brethren nosotros here, aquí en la iglesia,
Try not to eat these glutinous veggie meats. Traten de no comer tanta carne como esta que les presenté que tiene gluten. We saw what Sister Ellen G. White said. La hermana Elena White lo dice. Okay, and God says it more importantly. Y Dios lo dice, lo cual es más importante. And I'm telling you this because it's for your own good. Y les estoy diciendo esto porque de verdad es para su propia, el bienestar de su propia salud. Because I want all of us Porque yo quiero que todos to have a clear mind and discernment for the Word of todos God. tengamos una mente más clara And I para want el all of us, entendimiento de I want las to cosas see de you all Dios. in heaven. Y quiero verlos a todos en el cielo. If we can't do something little, so just change our diet, that's something that small. Si podemos hacer un cambio muy pequeño en nuestra salud. You heard what Brother Gadiel said today. Escucharon lo que dijo el hermano Gadiel hoy. We have worse things coming. Tenemos cosas peores que se aproximan. Our diet is the least of it, I think. La dieta es algo lo más esencial, pero lo más ligero y fácil. And I'm not saying do it tomorrow. No estoy diciendo háganlo mañana. But just start and try every Pero day. traten y comiencen ahora, poco a poco, todos los días. If you eat cheese, finish your block of cheese and don't buy it anymore. Si tienen todavía queso en su casa, terminen su queso, pero ya no compren más. Finish your eggs, but don't buy them anymore. Termínense su Eggs, huevos. terminen sus huevos, pero ya no compren más. I want to close by reading Ezekiel 4:9. Quiero cerrar leyendo el capítulo de Ezequiel 4, versículo 9. I'll read it in English. It says, "Take thou also unto thee wheat and barley and beans and lentils and millet and fitches, and put them in one vessel, and make thee bread thereof, according to the number of the days that thou shalt lie upon thy side." Okay. So this is what I want to Todos los emphasize. granos que se le fueron, que Dios le dijo a Ezequiel que los pusiera juntos para que preparara un buen pan. Okay. Eso es lo que debemos de hacer y comer. So I hope that this was Espero que esto haya sido some knowledge. algo de conocimiento. I don't want to be the only one studying our nutrition No quiero diet. ser la única que esté estudiando nutrición y una dieta. I expect one of you at some point Yo espero que algunos de ustedes come a up to cierto me punto and say, vengan a mí y me digan, "Hey, Sister Athai, look what I found." Sister Ellen G. White said also. encontré algo aquí, algo más interesante que And I dice la also, hermana White. and I found this verse Y encontré este versículo as an idea you can present it or let me do it. que dice que yo lo quiero presentar o Athai lo puede presentar. And all this stuff, the internet is your best friend. You can La research it. internet es su mejor amiga. Pueden investigar aquí todo lo que quieran Okay. encontrar. May this have been for the honor and glory of God. Que esto haya sido para la honra y gloria de Dios. Let's pray. Vamos a orar y hermana Athai va a tener la última oración. Dear Heavenly Father in heaven, we come kneeling down before you. First of all, giving you the thanks for another day of life. Every day that we wake up and we thank you. And God, you know our hearts. And we thank you for the privilege to be here with you, to know these things and to study them. And God, help us to not take our diets and our nutrition lightly, but to really follow it and to go back to that diet from Eden. Please, I pray that you help each and every single brethren here, whoever is struggling with their health. If there's anybody out there who's sick and who needs of your healing hand, that you please be with them. Lord, I also pray that you give us a discernment in our minds to have a clear thinking and to be able to read your word and to be able to come up with more questions that we may seek you, that you may guide us. Lord, I pray that you please help us to improve our diets here, improve our temperance, help us rebuild ourselves, take all of our ego, take our hearts and give us a new clean heart, and help us to be more mindful of the things that we choose to eat and that we choose to buy and that we choose to feed our children, our nieces, or anybody that we have under our roof. Please be with us the remainder of this Sabbath, and I pray that you also bless this health event tomorrow. Please, the people that we handed out flyers to, that you touch their hearts in a special way, that they may come, that they may learn about these things, and that they may see that the reason why there's so much chronic disease out there and so much illness and sickness is because we have violated your natural laws and we have made ourselves sick. Lord, I pray all these things in the precious name of Jesus Christ. Amen. Amen.